Hello everybody, this is Harold Espinosa with 1613 Ministry. We're here in Mexico, and I have my friend Voldemar and Irma. They're with Discipleship International. And I asked Voldemar to share his testimony. It will be in Spanish, and then we'll make sure it's translated in English as well with subtitles. Muy buenas noches, mi nombre es Valdemar. Yo nací en el estado de Puebla, en el país de México. Nací en una hacienda, es una construcción muy grande en el campo. Y mis abuelos eran dueños de esa hacienda. Entonces, como nieto de ellos me consentían mucho, me querían mucho. Y yo me sentía como un pequeño príncipe paseando en esa gran hacienda. Cuando cumplí 5 años, se divorciaron mis papás. Y me quedé viviendo con mi papá y con mis abuelos en esa gran hacienda. Pero ahora mis abuelos me querían más porque mi mamá ya se había ido a otro lugar. Y así fui creciendo como un niño muy, muy querido por los abuelos. Pero cuando llegué a los 6 años, tuve que ir a un lugar donde hubiera escuelas. Y entonces me cambiaron a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México llegué a vivir con una tía que tenía a sus hijos. Y de repente, en lugar de estar en un lugar tan bonito y tan grande, ahora paso a estar en un departamento donde me sentía yo como que no me querían a mí, sino que querían a sus hijos. Y yo me sentía incómodo. Y empecé a sentir baja autoestima y empecé a sentir mucha soledad. Y los primos y toda la gente me conocían como el chillón, porque siempre estaba llorando. Yo no entendía por qué me había cambiado de un lugar tan bonito a estar con mis tíos y con mis primos ahora. Y así fui creciendo. Pero cuando llegué a la edad de 12 años, entré a la secundaria y encontré unos amigos que me aceptaron. No les importaba de dónde yo era, nada más me aceptaron y me empezaron a querer. El problema fue que ellos eran drogadictos, consumían marihuana. Y desde los 12 años de edad empecé a consumir marihuana. Y desde esa edad se convirtió el centro de mi vida las drogas y el alcohol. Seguí viviendo así y llegué a estudiar una carrera profesional como ingeniero agrónomo. Pero nunca fui el mejor estudiante porque el centro de mi vida eran las drogas y el alcohol. A los 28 años conocí a la que es mi esposa, pero le di una vida, durante 10 años le di una vida horrible, una vida de alcoholismo, violencia, miseria, vergüenza, todo lo relacionado con una persona que está en el alcoholismo y la drogadicción. Y eso lo soportó ella conmigo. Pero un día llegaron a la puerta de mi casa y me ofrecieron una Biblia grande que la comprara yo, y me la vendieron. Y yo empecé a leerla hoja por hoja. Y cuando llegué a Éxodo 20, 4 y 5, que me dice que no me incline yo ante imágenes, sentí que Dios me estaba hablando. Y pensé, todo lo que he venido haciendo ha estado mal. Entonces fui a ver a un amigo de nombre Gaspar, que era cristiano. Todos le hacían burla a Gaspar, porque nunca decía groserías, nunca se emborrachaba, nunca andaba con otras mujeres. Y yo lo fui a ver y le dije, ¿tú eres cristiano? Y él me dijo, sí. Y le digo, ¿qué necesito hacer para ser cristiano? Y él me dijo, necesitas reconocer que has pecado. Necesitas saber que ese pecado te lleva a la muerte. También debes saber que Jesucristo vino a morir por tus pecados y que debes recibir a Jesucristo. Y estábamos sentados en su coche, él estaba como piloto y yo como copiloto. Y me dijo, ¿quieres hacer una oración para recibir a Jesucristo? Y a mí me dio pena y le dije, no, gracias. Y él fue muy inteligente porque me dijo, no te preocupes, Valdemar, si no quieres hacer esa oración hoy, hazla en tu casa, en el momento en que quieras. Y nunca se me va a olvidar ese día.
Fue el 30 de junio de 1995. Llegué a mi casa y hincado en la oscuridad de mi cuarto, le pedí a Jesucristo que entrara en mí. Y realmente mi vida cambió. Empecé a ir a una iglesia y me gustaba barrer en la iglesia, me gustaba limpiar los baños, me gustaba servir porque me estaban rescatando de una vida muy triste y me sentía tan contento. Después conocí a una persona que me invitó a tomar un estudio de discipulado y tomé ese estudio muy en serio. Más adelante conocí a George, el director de ese discipulado, y a partir de que lo conocí, me empezó a invitar a viajes misioneros a diferentes partes, y yo empecé a ir con él a esos viajes misioneros. Desde ese tiempo somos misioneros mi esposa y yo, y hemos estado en diferentes partes de la República trabajando para el Señor. Nuestra vida cambió completamente. Nuestro hijo, que tiene 28 años, nunca conoció que hubiera drogas en la casa, que hubiera alcohol, que hubiera malas palabras, que hubiera violencia. Todo eso quedó en el pasado. Fue una vida completamente diferente, pero de lo que más nos alegramos es de que sabemos y tenemos la seguridad de que tenemos vida eterna. Amen. Thank you, Voldemar. Muchas gracias for sharing your heart and your testimony. Now you work, and as well as your wife, you both work for Discipleship International. So what do you do with Discipleship International and your position? Ok. Mi posición en Discipulado Internacional es director de Discipulado Internacional México. Voy a platicarte cómo fue que me integré a Discipulado Internacional. George vino a México hace 20 años y empezó a enseñarnos el discipulado, y a mí me llenó de alegría tomar esos estudios. Cuando yo iba en el cuarto libro, me sentía como un volcán en erupción, que tenía que sacar todo el conocimiento acumulado ahí, y empecé a formar muchos grupos aquí en Tehuacán. Aquí fue donde inició todo eso. Me acuerdo que en un mismo momento tenía como 6 o 7 grupos que atendía en la mañana, en la tarde, en la noche, porque sentía que tenía que sacar ese conocimiento. Entonces George estaba buscando un equipo de trabajo aquí en México que pudiera hacerse responsable de ese ministerio. Y él me invitó, me dijo: me gustaría que trabajaras con nosotros en Discipulado Internacional. ¿Puedes orar y preguntarle al Señor si quisiera que tú trabajes en discipulado? Y yo le dije: sí, claro. Y sí, por supuesto, yo le dije que sí, que me sentía llamado para el Ministerio de Discipulado Internacional. Desde ese entonces fuimos a constituirnos legalmente. Somos una asociación civil reconocida ante el gobierno y ante notarios públicos, y sigo trabajando como director. Hemos trabajado con diferentes grupos de diferentes ciudades, como en Oaxaca, en Puebla, en Veracruz, en Chihuahua, en Monterrey, en Guadalajara, en Querétaro, y hemos seguido trabajando en eso. La misión de Discipulado Internacional es ganar, edificar y movilizar a la gente para que siga haciendo discípulos. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 28, 19 y 20 que debemos tener una visión mundial, pensar en ir a todas las naciones. Entonces, como Discipulado Internacional México, estamos empezando a ir a otros países. Empezamos yendo al que está más cerquita, a Estados Unidos. Ahí hay gente latina que le gusta que vayan misioneros mexicanos a compartirles. Y hemos estado trabajando en Houston. Y ahora, el próximo mes, estaremos en otro país que está cerca de México, que se llama Cuba. En Cuba nos han hablado el líder de un movimiento religioso en todo el país, nos ha mandado a llamar porque quiere impartir el discipulado en muchas de sus iglesias. Entonces esa es la función que estamos haciendo en estos momentos. Y hoy, precisamente el día de esta entrevista, estamos trabajando en un viaje misionero en Tehuacán, Puebla.
Y después de salir de este viaje misionero, iremos a Oaxaca, donde hay una graduación del estudio de discipulado internacional. Eso es lo que hacemos, Harold. Sí. Thank you so very much. This is something that both Tiffany Cron and myself, Harold Espinosa, have had the privilege to get to know them and serve here in Mexico, going door to door witnessing. And tomorrow we're going to a prison to share the gospel. So continue to pray for us and continue to pray for my brother and his wife as they are serving here for God, not just in Mexico, but everywhere. Thank you. Gracias. Y gracias a ti. All right.